Bueno, buenos días a todos, ¿no es cierto? Nos encontramos acá en Argencarne, en el cual seguimos con esta continuación de la jornada de producción porcina. En este caso, ¿no es cierto?, nos toca puntos claves. Vamos a tocar algunos de los puntos claves en el manejo reproductivo. ¿Por qué empezamos, ¿no es cierto?, por el tema de la reproducción? Si bien hay diferentes temas en producción porcina, la parte de reproducción es como que es el puntapié inicial para un ciclo de producción. ¿Por qué? Porque si no logramos obtener un porcentaje de preñez alcanzable, objetivo, ¿no es cierto?, eso va a afectar el número de lechones nacidos, el número de cerdos a engordar, y por lo tanto la rentabilidad del criadero no va a ser la adecuada. Es por eso que, por ejemplo, en un sistema al aire libre, el objetivo a alcanzar es conseguir una tasa de parto alrededor del 80% de preñez. Mientras que en un sistema ya confinado, algo bajo techo, ¿no es cierto?, estamos hablando de lograr como mínimo un piso de 90% de tasa de parto. Por lo tanto, algunos conceptos claves que vamos a ver en la charla, ¿no es cierto?, si bien es amplio el tema de la reproducción, algo muy importante, ¿no es cierto?, a tener en cuenta es la inseminación artificial en porcinos. Como bien vemos acá en la Patagonia, tenemos la barrera sanitaria, que no pueden ingresar animales, ¿no es cierto?, en pie hacia este territorio. Por lo tanto, una de las formas de mejorar esa genética, de mejorar la producción, es a través de la inseminación artificial, de ingresar a este territorio, ¿no es cierto?, las dosis de semen para utilizarlas, ¿no es cierto?, en la cerda, y de esa manera, ¿no es cierto?, mejorar genéticamente todos los parámetros productivos en cerdo. Son muchas las ventajas, ¿no es cierto?, como, ¿no es cierto?, la ganancia diaria, conversión alimenticia. Si bien se mejora el porcentaje de preñez, como anteriormente lo mencionaba, con un servicio natural, ¿no es cierto?, es muy bueno alcanzar un 80% de preñez, mientras que con la inseminación como mínimo se está hablando del 90%, y si es más, mejor, por supuesto. Entonces, otra de las ventajas es evitar el tema de enfermedades de transmisión sexual. El costo de la inseminación artificial, si nosotros lo comparamos con el resto de los costos en producción porcina, por ejemplo, el 70% del costo de la producción de cerdo es la nutrición, mientras que cuando hablamos de inseminación artificial solamente es el 2%. Entonces, cuando uno mira de implementar esta técnica en un criadero de cerdo, estamos viendo que es algo relativamente, ¿no es cierto?, mucho más reducido en el tema de costo si lo comparamos con el resto de costos de un establecimiento. La mano de obra, ¿no es cierto?, es fundamental, ¿no es cierto?, y necesita una capacitación. Si bien es una técnica que lleva, ¿no es cierto?, sus conocimientos, es muy aplicable a diferentes criaderos de cerdo, ya que vamos a ver que no es tan difícil y no hace falta realizar un curso de varios días de capacitación como para implementar esta técnica. Y la escala. La escala inseminación no es una técnica difícil de alcanzar, ¿no es cierto?, tanto en un pequeño productor como en un gran productor, ¿no es cierto? El tema de eso no es una limitante. Los pasos a realizar en la inseminación artificial. Empecemos, ¿no es cierto?, por el tema del almacenamiento de las dosis. O sea, las dosis de semen porcino tienen que estar refrigeradas a una temperatura entre 15 a 18 grados centígrados. Por lo tanto, ¿no es cierto?, puede presentarse como una limitante a la hora, ¿no es cierto?, del transporte
de ese semen. Que acá en la Patagonia, ¿no es cierto?, las distancias son grandes, ¿no es cierto?, hay que recorrer varios kilómetros. Si bien hay centros de inseminación a una cierta distancia, de acá de Viedma, ¿no es cierto?, que se puede adquirir las dosis. El tema es cuando se transporta al resto de la Patagonia, ¿no es cierto?, más al sur, o hacer distancias grandes. Lo ideal, ¿no es cierto?, es tratar de que esas dosis no haya variaciones de temperatura, de que esos 15 a 18 grados centígrados no se eleven, ¿no es cierto?, por encima de 22 grados, ni que se baje, ¿no es cierto?, a menos de 15. La idea de eso, ¿no es cierto?, es esas oscilaciones que hay de temperatura hace que una parte de esos espermatozoides se empiezan a morir, se empiezan a eliminar, o si las oscilaciones y el aumento o descenso paulatino de la temperatura puede llegar incluso a morir la totalidad de las dosis de semen. Entonces, para eso, ¿no es cierto?, uno cuando envía las dosis, generalmente en las distancias, lo que utiliza es una conservadora, ¿no es cierto?, de Teropol, con un refrigerante rodeado, ¿no es cierto?, de cartón. El refrigerante no tiene que estar bien expuesto, bien en contacto con las dosis, sino que se recubre con cartón. Y para controlar ese transporte, ¿no es cierto?, en los primeros viajes, uno cuando no sabe bien qué es lo que puede pasar, lo que se le coloca dentro es un termómetro, un data logger, que nos va a medir la temperatura con que se va a enviar esa dosis, desde el punto de salida hasta hacia el punto de llegada. Y en esa forma, ¿no es cierto?, vamos a poder controlar si hubo o no oscilaciones de temperatura. Serían los primeros viajes, los primeros inicios, ¿no es cierto?, del envío de esas dosis, para saber si esa temperatura, ¿no es cierto?, no hubo variaciones y fue constante. Eso es muy importante. También existe la posibilidad de obtener heladeras que uno la puede enchufar, por ejemplo, en el encendedor de un vehículo, y de esa forma, bueno, uno se olvida de colocar refrigerante dentro de una heladera y hacer muchísima distancia, muchísimos kilómetros, ¿no es cierto?, con una temperatura constante. Pero bueno, esa sería como una de las limitantes o un factor muy importante a tener en cuenta para el almacenamiento, el transporte, ¿no es cierto?, de esas dosis de semen, para que lleguen a buen puerto, ¿no es cierto?, y pueda ser efectiva. Me han comentado, ¿no es cierto?, que están llegando dosis, ¿no es cierto?, a Río Grande, Tierra del Fuego. Buenísimo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver qué efecto o qué porcentaje de presencia se van a tener en esos animales, y eso va a estar reflejado por el tema del transporte y qué refrigeración, ¿no sé, o qué temperatura, ¿no es cierto?, estuvieron esas dosis. Así que bueno, es cuestión de empezar a iniciarse, a probar esas grandes distancias y ver qué resultados, ¿no es cierto?, se pueden llegar a obtener, ya que, como veíamos antes, es la única vía de ingreso para mejorar la genética en la Patagonia. Así que hay que poner mucho énfasis en el tema, ¿no es cierto?, del transporte y también del almacenamiento, porque el tema de tener una heladera acorde a esta situación. Hay heladeras que son especiales para esto, ¿no es cierto?, como se ve en la imagen, que esta heladera tiene la capacidad de enfriar, de refrigerar las dosis, ¿no es cierto?, y tienen la capacidad, ¿no es cierto?, de calentarla, de cuando hay temperaturas muy frías, 2 o 3 grados, que no afectarían la temperatura de las dosis, ¿no es cierto?, estas heladeras, ¿no es cierto?, empiezan a elevar esa temperatura, a calentar para mantener constantemente las dosis ahí. Si bien se conoce en los productores que han utilizado otras heladeras que no son apropiadas o no son específicas para el semen, que lo único que hacen es refrigerar pero no calientan la dosis. Entonces ahí también se pueden obtener variaciones de la temperatura para que esta heladera funcione. Y otra de las cosas a tener en cuenta es en qué ambiente se encuentra este tipo de heladeras.
¿Por qué? Porque si hay mucho calor, por lo general excesivo o directamente en la heladera, también van a alterar el funcionamiento hasta que o no actúa como debe ser, ¿no es cierto? O empieza a afectar su funcionamiento hasta que se rompe la placa o demás historia. Entonces también tiene que haber en la sala, en el lugar donde esté esa heladera, una temperatura ambiente constante, ¿no es cierto? Que no supere, en lo ideal, que no supere los 25 grados. Ya 30 grados ya sería muy grave. Así que bueno, esos son muchos de los parámetros o recomendaciones a tener en cuenta para, ¿no es cierto?, lograr primero una estabilización y una temperatura acorde para ese semen refrigerado. También ese semen, ¿no es cierto?, que se almacena en botellita o sachet, para que el diluyente esté homogéneamente en contacto con el semen, ya que el diluyente es la nutrición de ese semen. Una vez por día, ¿no es cierto?, se recomienda tomar esa dosis y homogeneizarla, ¿no es cierto?, leves movimientos. ¿Para qué? Para que se distribuya, ¿no es cierto?, el diluyente en contacto con todo el semen, como si esto fuese la botellita, ¿no es cierto?, levemente lo movemos una vez por día para que esa nutrición esté uniformemente en todo ese envase, ¿no es cierto?, donde se va a almacenar los espermatozoides. Entonces son levemente algunas recomendaciones, algunas pautas a tener en cuenta, ¿no es cierto?, para hacer un almacenamiento de ese semen. Generalmente las dosis duran de acuerdo a la duración del diluyente que estemos utilizando. Hay algunas dosis que, ¿no es cierto?, hay algunos diluyentes que son de 2 o 3 días y algunos que son de larga acción que duran entre 6 o hasta 7 días. Entonces más de ese tiempo no podemos almacenarla por el hecho, ¿no es cierto?, de la duración del diluyente. Germán, una consulta viendo el tema de la heladera, la disposición de las botellitas, dejar alguna distancia o algo para que se refrigere o no. Claro, el tema, ¿no es cierto?, de cómo ubicarlas a esas botellitas o a esos sachets dentro de la heladera. Lo que se observa en la foto, ¿no es cierto?, es una rejilla, ¿no es cierto?, en el cual se van colocando las diferentes botellitas, ¿no es cierto? Lo ideal es que no ponerlo ni en el piso, ¿no es cierto?, ni que esa botellita esté en contacto con las paredes, ¿no es cierto?, de la heladera, porque para que haya mejor circulación de aire y mejor refrigeración en la misma, ¿no es cierto? Es como se ve en la foto, ¿no es cierto?, salvo esta de costado que están tocando, ¿no es cierto?, con la pared. Lo otro sería lo correcto, lo ideal. Y en el fondo no se aprecia en la foto, pero en el fondo no está en contacto con el fondo de la heladera. No amontonada por ahí. Pues se me ocurre que hay la del medio, la temperatura se me ocurre que no sería la misma que la de los, ¿no? No, acá como está bien. No habría problema. Si habría, ¿no es cierto?, la heladera que también hay más grandes que lo que se observa en la foto, colocar otra rejilla, ¿no es cierto?, para que esta fila no sea tan alta hasta el techo, por ejemplo. Pero esa sería una serie de pautas, ¿no es cierto?, a tener en cuenta. Y no la separada, siempre horizontal. Y la forma de colocarla es horizontal, sí, no hay forma de colocarla vertical, ¿no es cierto?, por el tema del sachet o la botellita, no se puede. No se sostiene. No se sostiene. Otra de las cosas o pautas que uno puede cometer errores en la práctica. Lo primero que hay que hacer en la inseminación es una buena higiene de la vulva. Lo que se está haciendo ahí es la higiene, ¿no es cierto?, con una toallita que viene especialmente para esto. Primero en la parte, ¿no es cierto?, central, y después esa toallita se va desparramando, se va limpiando hacia afuera. Nunca al revés, de afuera hacia adentro, porque si no la mugre o la suciedad la metemos adentro del aparato reproductivo.
¿Qué es lo que no se recomienda? No se recomienda que utilicen agua, no se recomienda que utilicen yodo, detergente o algo por el estilo similar. ¿Por qué? Porque esas gotitas de agua después uno la arrastra con la pipeta de inseminación y la introduce en el aparato reproductivo y el agua, ¿no es cierto?, es espermicida. Entonces, lo ideal, ¿no es cierto?, con guantes, limpiar esta zona, ¿no es cierto?, para, ¿no es cierto?, comenzar con una buena inseminación. Un datito a tener en cuenta, ¿no es cierto?, es un breve repaso del aparato reproductor. Solamente para cuando uno empieza a colocar la pipeta, es tener en cuenta que hacia abajo, ¿no es cierto?, si la pipeta la direccionamos hacia abajo, la vamos a estar metiendo en la vejiga urinaria. Y si inseminamos la vejiga urinaria, no vamos a preñar nada. Entonces, la idea de esto es que la pipeta siga por la vagina y llegue acá al cuerpo del útero, para que de esa forma, ¿no es cierto?, estemos en el aparato reproductor y de esa manera estamos haciendo lo correcto. Entonces, lo que le comentaba anteriormente, cuando uno introduce los 10 o 15 primeros centímetros de la pipeta, siempre en dirección hacia arriba, ¿no es cierto?, inclinado hacia arriba. ¿Por qué? Porque si hacemos al revés, si hacemos este proceso, estamos inseminando dentro de la vejiga. Entonces, los primer paso, ¿no es cierto?, de la inseminación, si se quiere, se puede lubricar antes de introducir la pipeta, lubricar la pipeta, ¿no es cierto?, un lubricante especial que viene para eso. Los primeros 10-15 centímetros de direccionarlos hacia arriba, y después, como se observa en el dibujo, se va haciendo movimientos giratorios en sentido contrario de las agujas del reloj, hacia adelante, ya una posición más horizontal. ¿Para qué? Para que la pipeta se empiece, ¿no es cierto?, a ubicar en el cervix, ¿no es cierto?, del útero. Primero en 45 grados, ¿no es cierto?, y después en forma horizontal, es como vamos introduciendo la pipeta. ¿Para qué? Para que la pipeta, ¿no es cierto?, se vaya, se va direccionando hacia adelante, y vamos a sentir, ¿no es cierto?, cada vez más presión de los anillos cartilaginosos del útero, ¿no es cierto?, en donde se va como un efecto, ¿no es cierto?, del pene. El pene del cerdo es en forma de tirabuzón, ¿no es cierto? La anatomía es muy sabia, es como que se va enhebrando el pene dentro de esos anillos cartilaginosos para que de una forma u otra, ¿no es cierto?, empiece a hacer presión para que empiece a eyacular el cerdo. Entonces, con la pipeta estamos haciendo levemente lo mismo, es como que le estamos encajando dentro de esos anillos cartilaginosos. Esto es una pipeta, ¿no es cierto?, que simula, ¿no es cierto?, la forma de tirabuzón, una espiralada. Después hay otro tipo de pipeta que se llama tapón, que esto es lo que trata de evitar es reflujo de esa dosis hacia afuera del aparato reproductor. Son dos formas, ¿no es cierto?, de utilizar las distintas pipetas, ¿no es cierto?, que se pueden llegar a conseguir. Y acá estamos viendo las imágenes, ¿no es cierto?, de cómo uno insemina. O sea, el padrillo está enfrente, uno lo que hace, ¿no es cierto?, es hacer una leve presión en el lomo, ¿no es cierto?, para que la cerda que está en celo, ¿no es cierto?, quede totalmente inmovilizada. Allí lo que se hizo fue primero la limpieza, después se introdujo la dosis, la pipeta, perdón, y después, una vez que se introduce la pipeta, se acopla la dosis de la pipeta, en el cual, al haber una presión negativa en el interior de la cerda, en el aparato reproductor, levemente y muy despacio empieza a descender esa dosis, ¿no es cierto?, en el cual se va a ir absorbiendo de a poquito. Hay que tener paciencia, cuidado, ¿no es cierto?, esto demora unos minutos, pero levemente empieza, ¿no es cierto?, a descender la dosis hasta, ¿no es cierto?, que completamente es introducida. ¿Qué es lo que puede pasar? Puede haber reflujo en un porcentaje muy reducido. Algunas gotitas quizás pueden llegar a salir, pero no toda la dosis. Eso sería lo que estamos hablando como la inseminación
artificial, ¿no es cierto?, cervical, que es la tradicional, ¿no es cierto?, frente a la presencia del padrillo, en el cual está la hembra en celo, uno puede inseminar, ¿no es cierto?, la dosis. Coloca la dosis, una vez que se terminó de inseminar, se retira levemente la pipeta. Lo que se puede ver, ¿no es cierto?, una técnica también, o un consejo también que se puede hacer, es una vez que esa dosis descendió, ¿no es cierto?, se puede retirar, ¿no es cierto?, ese sachet o esa botellita. Hay un taponcito que tiene la pipeta, se le deja ese taponcito para que no vuelva el semen para atrás, y la pipeta se puede dejar depositada, ¿no es cierto?, ese cañito se puede dejar depositada en el interior de la cerda durante unos 10-15 minutos para que siga haciendo ese reflejo, ¿no es cierto?, en el aparato reproductor, en el cervix, y ello empieza a hacer, genera esas contracciones uterinas para mayor absorción del semen. Es una técnica, ¿no es cierto?, que se puede dejar para que la cerda continúe, ¿no es cierto?, levantada, continúe parada y mayor absorción del semen. Que también lo que se puede hacer para que esa cerda continúe parada es darle de comer. Inmediatamente de inseminada le damos de comer, ¿no es cierto?, con las bateas, en las bateas de la cerda se da de comer para que queden paraditas. ¿Qué pasa si se sienta la cerda o si se acuesta? Por gravedad puede que el semen baje, ¿no es cierto?, y algo o parte del semen de esa dosis, ¿no es cierto?, se caiga hacia abajo. Entonces es muy importante esos 10-15 minutos que la cerda quede totalmente parada, comiendo, y de esa forma, ¿no es cierto?, termine de absorber esas últimas gotas o esos últimos mililitros de semen, ¿no es cierto?, que hemos introducido en el aparato reproductor. Ahora vamos a ver otra técnica, ¿no es cierto?, que no es la tradicional, no es la cervical, sino que se llama la técnica post-cervical, que se está empezando, hace años que se está empezando a utilizar en Argentina, y lo que vemos que cada vez más es el porcentaje de productores que la está utilizando, ¿no es cierto?, algo interesante a realizar, ¿no es cierto?, por sus ventajas que tiene. Esta técnica de inseminación artificial intrauterina es como que se utiliza la misma pipeta que la tradicional, nada más que tiene un catéter en el interior que llega más adelante, es como que deposita la dosis más adelante con la anterior que estábamos nombrando, y el semen, ¿no es cierto?, tiene un menor recorrido para llegar al oviducto y ahí producirse la fecundación. Uno cuando inseminaba con la técnica tradicional, que es la cervical, depositaba el semen en esta parte, en el cual hay una barrera de defensa, algo natural y normal, que lo que hace es una parte de esos espermatozoides son fagocitados, ¿no es cierto?, por esa barrera natural de defensa, y una porción de esa dosis que hemos introducido es la que llega al oviducto. En cambio, cuando inseminamos con la postcervical, esa barrera de defensa es como que ya pasó, como que ya la superamos, y el semen que ponemos acá, ¿no es cierto?, esa dosis tiene un menor recorrido y no supera esa barrera de defensa. Por eso que en la técnica, ¿no es cierto?, postcervical, utilizamos la mitad de dosis con respecto a la cervical. Ese sería el fundamento teórico. Acá se puede ver, ¿no es cierto?, ya en este aparato reproductor, ¿no es cierto?, cómo se introduce la pipeta, ¿no es cierto?, hasta el cervix, y después el catéter, un catéter que se recorre por dentro, llega, ¿no es cierto?, más adentro de ese aparato reproductor. En la inseminación artificial postcervical, ¿no es cierto?, el fundamento o la forma de hacerla es igual, ¿no es cierto?, que la cervical en cuanto a los pasos, que era limpieza,
la introducción de la pipeta, ¿no es cierto? Y después esa tiene un catéter, que ese catéter se va introduciendo muy suave, muy lento, despacito, para ir venciendo la resistencia de los anillos cartilaginosos del útero e introducirla. Ese catéter se debe introducir totalmente adentro. Son pasos muy tranquilos a realizar, con mucha paciencia. Lo que sí, un dato no menor a recordar, es que esta inseminación se realiza sin la presencia del padrillo. ¿Por qué? Porque la inseminación artificial tradicional se realiza enfrente del padrillo, que la hembra esté en celo. ¿Para qué? Para que haya contracciones, ¿no es cierto?, del útero y pueda, ¿no es cierto?, trasladar ese semen. En cambio, en esta, ¿no es cierto?, a la cerda la hemos detectado en celo, frente a la presencia del padrillo, y después lo ideal es esperar un tiempo, que puede ser 1 hora, 2 horas, ¿no es cierto?, o más, ¿no es cierto?, ¿para qué? Para que ese padrillo, ¿no es cierto?, que la estimuló a la cerda hace 1 hora, empieza a relajar ese útero, y al relajar el útero podemos introducir, ¿no es cierto?, esta cánula hacia el interior, ¿no es cierto?, del aparato reproductor. Porque si está la presencia del padrillo, o si hace 10 minutos el padrillo se fue, ¿no es cierto?, ese útero se iría en forma de contrayéndose, y es muy difícil, ¿no es cierto?, colocar esa pipeta. Nosotros en INTA estamos esperando 2 horas, y de esa forma, ¿no es cierto?, se nos facilita la introducción de la pipeta. Una vez que la pipeta hizo tope, ¿no es cierto?, que se introdujo ahí totalmente, se puede observar la última porción del catéter, de ese catéter de color naranja que se introdujo en el interior totalmente de la cerda. Ahí se acopla la dosis, en este caso una botellita, y se le realiza una leve presión, ¿no es cierto?, para que ese semen se empiece a introducir dentro del aparato reproductor. Esto es mucho más rápido que la técnica anterior. La postcervical es como que se realiza una leve presión, ¿no es cierto?, se exige, ¿no es cierto?, una leve presión de esa dosis, para que pueda de esa forma, ¿no es cierto?, llegar el aparato reproductor. Y después, una vez que se vació esta botellita, este envase, se retira todo. Se retira primero, ¿no es cierto?, la cánula, ahí se ve en la foto, y después, ¿no es cierto?, la pipeta. Es algo bastante rápido de hacer si lo comparamos, ¿no es cierto?, con la técnica anterior, con la tradicional. Es mucho más rápido, ¿no es cierto?, tiene muchas ventajas, que como son, ¿no es cierto?, que la dosis es la mitad, ¿no es cierto?, mientras la dosis tradicional son 100 mililitros, esta estamos trabajando con 50 mililitros, por lo tanto es la mitad de la concentración. ¿Qué es lo que favorece a esto? Es que vamos a utilizar menos dosis, ¿no es cierto? Si en una extracción, por ejemplo, de un padrillo, se puede hacer algo promedio 20 dosis, en la técnica tradicional, con la postcervical vamos a tener 40 dosis, ¿no es cierto? Y eso es lo que favorece, ¿no es cierto?, la mejora genética. Utilizamos menos padrillos, ¿no es cierto?, y vamos a utilizar, ¿no es cierto?, los mejores. Es mucho más rápida, ¿no es cierto?, que la anterior. Lo que pasa es que hay que tener, ¿no es cierto?, ciertos conocimientos, cierta paciencia, y ser bastante, si se quiere, más riguroso con respecto a la desinfección, ¿no es cierto?, a la limpieza, sería la limpieza de la vulva, para no arrastrar ninguna suciedad hacia el interior del aparato reproductor. En el caso de la técnica postcervical, no tendría que suceder reflujo. Como trabajamos con un volumen bastante reducido y la concentración espermática es menor, ¿no es cierto?, en la postcervical no tendría que haber reflujo, porque si no
estaría mal hecha la técnica. ¿Por qué habría reflujo? Es porque cuando uno está introduciendo ese catéter, ¿no es cierto?, en el interior, ese catéter que va por dentro de la pipeta, si uno es muy se hace movimientos muy bruscos, ¿no es cierto?, o si la hembra estaba contrayendo el útero, ¿por qué? Porque estaba estaba estresada, algo estaba pasando, que estaba contrayendo ese abdomen, y uno hizo movimientos muy bruscos, no esperó a que empezara a relajar el aparato reproductor, puede que se doble, en la imagen se ve que se dobla ese catéter y apunta hacia, no al lado de la cabeza de la cerda, sino hacia nosotros que estamos en la parte posterior, y de esa manera el semen sale hacia afuera y no hacia el interior, ¿no es cierto?, pasando el cervix del útero. Entonces, en esta técnica no tendría que haber reflujo. Si lo hay, está mal hecha. Es un dato a tener en cuenta. Y en el tema de dónde utilizarla, en qué tipo de animal utilizarla, nosotros en INTA la hemos utilizado en multíparas, en cerdas adultas, ¿no es cierto?, mayor a un parto, y hemos tenido un éxito muy bueno. El tema de las cachorras, la cerda primeriza, no hemos obtenido buenos resultados, ¿no es cierto? Hemos inseminado algunas cerdas de un tamaño, ¿no es cierto?, más grande, ¿no es cierto?, cerda de 160 kilos, esperando un buen tiempo para poder enhebrar esa pipeta, pero después consultando con otros criaderos que también que tienen dificultades, ¿no es cierto?, para hacer inseminación postcervical en esas cerdas nulíparas o cachorras. Quizás en el futuro, ¿no es cierto?, bueno, ojalá progresemos en ese sentido y podamos inseminar tanto cachorras como multíparas, ¿no es cierto?, de forma, ¿no es cierto?, forma segura, y obtener buenos porcentajes de preñez. Es como que en la cachorra la dificultad que tenemos es como que la pipeta, ¿no es cierto?, el catéter, perdón, que va por dentro, no alcanza a introducir en su totalidad dentro del aparato reproductor. Pero bueno, son cosas que se irán mejorando en el transcurso del tiempo. Después, dentro del protocolo de inseminación, tanto la inseminación cervical como la postcervical, no hay variación. Son dos técnicas que se pueden adquirir como se quiera, ¿no es cierto? No es que una reemplaza a la otra, sino que hasta se pueden hacer las dos dentro del mismo criadero. No, eso no hay problema. Pero el tema del protocolo de inseminación no varía de una técnica a la otra. Hay varios protocolos, varios sistemas de inseminación, ¿no es cierto? Lo que se ve en la imagen, ¿no es cierto?, es uno, es algo muy simple a realizar. Pero antes de uno tratar de hacer el protocolo de inseminación dentro del criadero, es muy importante conocer, ¿no es cierto?, la duración promedio de celo que tiene el establecimiento porcino. Si bien los celos en la cerda, ¿no es cierto?, puede haber una variación de que se suceda la cerda adulta, por lo general hay un poquito más de variación, que puede durar entre 48, ¿no es cierto?, hasta 72 horas, ¿no es cierto?, aproximadamente. Entonces, en esa variación es muy importante conocerla. ¿Por qué? Porque la ovulación de la cerda comienza en el último tercio, ¿no es cierto?, de su ciclo, ¿no es cierto?, de celo. Entonces, por ejemplo, una cerda que tiene una duración de celo de 72 horas, va a empezar a ovular a las 48 horas hasta las 60 horas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que el óvulo, ¿no es cierto?, dura entre 8 a 10 horas.
sea, el periodo que vamos a tener que colocar la dosis es entre esas 8 a 10 horas, entre esas 48 horas a estas 60 horas. ¿Qué pasa si nosotros inseminamos al principio, si inseminamos cuando empezó a entrar en celo la cerda, en las primeras horas, ¿no es cierto? Hay que considerar que la vida de los espermatozoides dentro del aparato reproductor son 24 horas. Si inseminamos durante las primeras horas que la cerda entró en celo, esa duración del semen, que dura 24 horas, no va a preñar ninguna cerda. ¿Por qué? Porque a las 48 horas de esas, por ejemplo, la cerda que estamos nombrando, recién ahí va a empezar su ovulación y ahí va a empezar, ¿no es cierto?, la fecundación. Y si inseminamos fuera de ese periodo, después de las 60 horas, que la cerda va a seguir en celos hasta las 72 horas, no vamos a obtener ningún efecto. ¿Por qué? Porque la ovulación ya sucedió. Entonces, es muy importante, ¿no es cierto?, considerar esta salvedad de la duración del celo en el establecimiento. Por ejemplo, para este protocolo de inseminación que se realiza en detección de celo 2 veces por día, a la mañana, ¿no es cierto?, y a la tarde o tardecita sería mejor. Entonces, en una cerda adulta, ¿no es cierto?, que entró en celo el día 1, por ejemplo, el destete se realizó el jueves, y esta cerda que va a durar un celo de 72 horas, por ejemplo, el celo de la mañana del lunes se insemina, la primera inseminación se realizó a la tarde. Luego, al día siguiente, ¿no es cierto?, se detectó el celo. Esa hembra que sigue en celo, se realiza la segunda inseminación. Vamos a considerar que en esta segunda inseminación el semen, ¿no es cierto?, va a durar 24 horas en el aparato reproductor. Y si esa cerda, ¿no es cierto?, el tercer día continúa en celo, ¿no es cierto?, es una opción darle una tercera inseminación, ¿no es cierto? Eso depende, ¿no es cierto?, de cuándo la agarramos el primer día. Es una opción, una tercera dosis, algunos dicen que sí, algunos dicen que no, eso depende, ¿no es cierto? Y esa sería como la última inseminación de esa cerda que tuvo un celo bastante largo. Entonces, ese sería un protocolo de inseminación, ¿no es cierto?, como para tener en cuenta una cerda adulta. ¿Qué es lo que pasa en la cachorra? La cachorra, ¿no es cierto?, el celo es más corto, ¿no es cierto?, puede durar 24 o 48 horas, entonces es más fácil, ¿no es cierto?, poder ubicar esa dosis cuando está ovulando. Como el celo es más corto, en el protocolo de inseminación, el día 1, inmediatamente que está en celo, por ejemplo el lunes a la tarde, se le da la primera inseminación, y al día siguiente, cuando está en celo, ¿no es cierto?, si sigue en celo, por ejemplo, es muy importante que continúe en celo, se le da la segunda dosis, ¿no es cierto?, y con ahí ya estaría cubierta esa cachorra, que quizás en algunos momentos, ¿no es cierto?, si el celo es cortito, con una sola dosis, ¿no es cierto?, ya podría ser suficiente. Si al otro día no está en celo, bueno, ya está, con esa dosis. Germán, una pregunta, ¿el segundo día no conviene también dárselo a la tarde o porque a la mañana? No entendí esa parte. Lo que pasa es que el celo de la cachorra es más corto. La adulta, digamos, ¿no? El primer día está bien, por la tarde se insemina. Al otro día la vuelven a inseminar por la tarde también, ¿o no? ¿O conviene inseminarla por la mañana? La cantidad de horas, no, a la mañana. Claro. Yo el primer día la insemino a la cerda a la tarde. Sí. Bueno, al otro día... Sí, acá no hay una, por eso te digo que... ¿La insemino a la mañana o a la tarde? Yo la insemino Bueno, a la tarde. por eso, no es... No, los protocolos de inseminación, lo que quiere quedar claro es que no hay una receta. Cada cual lo puede adaptar, ¿no es cierto?, a su criadero, a su forma de trabajo. No hay una receta. O sea, yo lo que nombro acá es algo que se puede hacer, pero cómo cambiar la segunda inseminación en la tercera o la primera, eso es a gusto y a piacere de cada uno. ¿Pasar de cuántas horas, digamos? El tema que hay que tener en cuenta es que el semen dura 24 horas. Ahora sí, hasta ver. O sea, nosotros, por ejemplo, esta cerda, ¿no es cierto?, que se inseminó
a la tarde, que sea tarde, puede ser que sea las 2 de la tarde o algo así, ese sebe, ¿no es cierto?, estaría cubierto hasta, por ejemplo, el mediodía. Si acá le inseminamos, qué sé yo, no sé, a las 3, 4, 5 se nos pasó un poco la hora, va a quedar un periodo que no va a haber gozo. Eso depende de cada uno, ¿no es cierto? No hay una receta fija en esto, eso tiene que quedar muy claro. El tema de los protocolos, ¿no es cierto? Lo adapta de acuerdo a la situación, a la duración de celo de cada criadero en particular. Bueno, el tema de que hablamos de las dos técnicas, ¿qué resultado, ¿no es cierto?, hemos obtenido en INTA Marcos Juárez? Un trabajo que hemos hecho en el año 2018, ¿no es cierto?, con esta técnica. Si bien uno puede ver, ¿no es cierto?, que quizás hay alguna variación por parte de la post cervical, cuando hacemos un análisis estadístico que se observa, no hay diferencia significativa entre una y la otra. Entonces, viendo las ventajas que tiene la post cervical, que utilizamos menos dosis, que es más rápido, más aplicable que con respecto a la otra, perdemos menos tiempo, podemos observar y empezamos a ver tanto en INTA, Marcos Juárez, con distintos otros criaderos en Argentina, de empezar a comenzar a implementar esta técnica, ¿no es cierto?, de reproducción por todas sus ventajas, ¿no es cierto?, que se tiene. Y bueno, y una vez que se comenzó la implementación de una nueva técnica, de esta tecnología, con todas sus ventajas que llevan, lo que hemos visto en el transcurso del tiempo, que se fue utilizando y cada vez más. Por lo tanto, ¿no es cierto?, a la misma índices productivos, ¿no es cierto?, con las ventajas que tiene, es muy aplicable, y bueno, eso mejora, ¿no es cierto?, lo que es la genética. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar menor cantidad de padrillos reproductores y por lo tanto van a ser los mejores, ¿no es cierto?, al haber menos cantidad para lo que es ganancia diaria, conversión y demás parámetros productivos que puede mejorar el criadero de cerdo. Así que esta técnica, ¿no es cierto?, es muy valedera, muy valiosa, ¿no es cierto?, a utilizar, pero ¿qué? Acá no se termina el tema de la reproducción. El tema consiste, ¿no es cierto?, después en la gestación, porque si implementamos bien la técnica y demás, y nos olvidamos de otros puntos claves en el manejo reproductivo, ¿no es cierto?, no vamos a obtener buenos resultados. Lo bueno de esto es que el tema, después de aplicar esa técnica, es comprobar esa preñez que sucede en la cerda. Una forma de comprobar si repite o no celo es mediante la presencia del padrillo, estimativamente alrededor de los 21 días, ¿no es cierto?, después de aplicada la inseminación, para ver si quedó preñada o no. Otra de las técnicas, ¿no es cierto?, utilizando una mejor tecnología, ¿no es cierto?, es este aparato de ultrasonido, que lo que mide, ¿no es cierto?, es líquido, ¿no es cierto?, y de esa forma nos indica si está preñada o no la cerda. Lo que puede pasar con este aparatito acá, que lo que detecta es líquido, ¿no es cierto?, y nos puede dar lo que se llama los falsos positivos. Si la vejiga está llena o la cerda estuvo tomando agua, nos va a detectar, ¿no es cierto?, presencia de líquido en la vejiga, o si no, lo que nos ha pasado también, algo de pus en útero, ¿no es cierto?, y nos está marcando que está preñada cuando la cerda no lo está. Por eso que lo más correcto sería utilizar un ecógrafo, ¿no es cierto?, que en esa pantallita nos indica si está preñada o no la cerda. Esto tiene alguna dificultad, ¿no es cierto?, con respecto al manejo, pero ya existe en los sistemas productivos esta tablet, ¿no es cierto?, con este traductor portátil que no utiliza ni cable ni nada, y en forma inalámbrica, y de esta manera ya nos facilitó mucho
detectar en esta tablet nos da la pantallita cuando la cerda está vacía y cuando la cerda está preñada, observándose las vesículas embrionarias. Entonces, una tecnología que nos permite, ¿no es cierto?, simplificar las tareas de manejo, las tareas de trabajo, ya que en el caso de detectar la hembra si está en celo o no, nos ahorra, ¿no es cierto?, tiempo, trabajo, y esto es mucho más efectivo, ¿no es cierto?, el tema del ecógrafo, y poder de esta forma trabajar anticipadamente. Esto es a los 28 días, 28, 30 días de que la cerda se hizo la inseminación, poder ver si está preñada o no. En aquellas cerdas que no esté preñada, ¿no es cierto?, poder utilizar, ¿no es cierto?, fijarse la ficha de ver qué hacer con esta hembra, si la rechazamos o no. Es por eso que es muy importante tener un sistema de registros, ya sea manual o en forma de registro en computadora. Como en cerdo, ¿no es cierto?, se trabaja con muchos parámetros, muchos índices. Algo recomendable es utilizar, ¿no es cierto?, un sistema de registro en computadora. Lo que nosotros utilizamos, ¿no es cierto?, y que estamos brindando en diferentes capacitaciones en el país, es utilizar un programa que se encuentra en el CIAP. El CIAP es el Centro de Información de Actividades Porcinas. Hay una página de internet que es www.ciap, con C de casa, ciap.org.ar. Puede ingresar en esa página y utilizar un programa que se llama Sistema de Seguimiento de Actividades Porcinas en forma gratuita, online por internet, como una cuenta, ¿no es cierto?, que uno puede tener de Hotmail, de Gmail, y de esa forma anotar, ¿no es cierto?, todos los parámetros, tanto productivos, reproductivos y demás, y de esa forma, ¿no es cierto?, tener un concreto, completo programa de análisis de diferentes índices para poder manejar este sistema productivo. Porque si no tenemos unos buenos índices, buenos registros, por más que la reproducción la hagamos en forma adecuada, no vamos a saber ni siquiera la fecha probable de parto que pueda tener la cerda. Entonces estamos mejorando cuando utilizamos una técnica de inseminación y estamos retrocediendo con respecto a los registros. Entonces es muy importante a tener en cuenta. Otra de las cosas a ver es el estado corporal de las cerdas, ¿no es cierto? Generalmente la cerda no tiene que estar ni muy flaca ni muy gorda, sino un término intermedio, para que de esta manera obtener buenos índices de preñez. Esto lo vamos regulando mediante la alimentación. Y esa alimentación en la cerda en gestación, hay dos teorías distintas, ¿no es cierto?, que pueden estar acertadas las dos. No hay una receta específica. Una de las teorías dice que la cerda inmediatamente inseminada, que está preñada, alimentarla con una menor cantidad de alimento, que generalmente, si lo normal es 3 kilos de alimento de gestación por día, restringir a no más de 2 kilos. Eso es para que no haya un gran metabolismo hepático, que no haya reabsorción embrionaria, y de esa forma, ¿no es cierto?, realizar una correcta implantación de los embriones. Y la otra es una alimentación plana, que la llaman, ¿no es cierto?, de esa kilo, ¿no es cierto?, que necesita el animal por día, dárselo durante toda la gestación. Son dos teorías, son dos criterios a considerar, que bueno, los dos son válidos. Y dentro de la estrategia de alimentación en gestación, ¿no es cierto?, esto es algo que no requiere mucha inversión, que son solamente tanto un sistema a campo como un sistema de cama profunda, un sistema de túnel de viento con cama profunda. Es utilizar estos separadores. Cuando ingresa la cerda al interior de cada uno, se alimenta con la cantidad, ¿no es cierto?, que necesita. Hay gente que lo que le coloca es una puerta en la parte posterior. Entonces, ¿no es cierto?, el animal ingresa ahí, consume lo que necesita y luego, ¿no es cierto?, se va. De esa forma, ¿no es cierto?, los animales no se pelean, no hay competencia y todos consumen lo que necesitan.
Otra de las consideraciones a tener en cuenta en la gestación es evitar la radiación solar, ¿no es cierto? Esos rayos solares, más en los primeros 30 días de la gestación, que es más sensible la cerda al problema que hay con la radiación solar. Es una cerda, ¿no es cierto?, que está totalmente colorada. Los rayos solares lo que hacen es una inflamación en la piel, lo que se puede observar, ese enrojecimiento. Esa inflamación en la piel se liberan distintos mediadores químicos. Uno de ellos es la prostaglandina, que al llegar en el útero lo que se realiza, ¿no es cierto?, es una ruptura del cuerpo lúteo, no se mantiene la preñez, hay una reabsorción embrionaria. En los primeros días de gestación no vamos a ver aborto, sino que la cerda que estaba preñada, hicimos una buena técnica de inseminación, reabsorbe esos embriones, y uno piensa que hicimos mala técnica de inseminación, pero no. En realidad esos rayos solares no hicieron perder la preñez. Entonces, algo muy sencillo es tener los primeros 30, si se quiere 60 días de gestación mejor, totalmente bajo techo, ¿no es cierto? Esta es una chapa, rodeado, ¿no es cierto?, de silobolsa y cercado. O sea, los animales ingresan durante el día acá a comer, ¿no es cierto?, está totalmente cerrado, y después a la tardecita, ¿no es cierto?, largarlos al campo, si se quiere, ¿no es cierto?, para que estén un poco, ¿no es cierto?, más esparcidos. Y si no, la otra es túnel de viento con cama profunda, en el cual están totalmente a la sombra durante todo el día. Son dos cosas a tener en cuenta, que los primeros 60 días de la gestación sí o sí tienen que estar con sombra para evitar esas pérdidas que se pueden producir por la radiación solar, ¿no es cierto?, y de esa forma evitar, ¿no es cierto?, problemas de preñez. Es por eso, ¿no es cierto?, que tanto el servicio como la inseminación debe ser considerado como una siembra, ¿no es cierto?, para obtener una buena cosecha, que la estamos mediando mediante el número de lechones nacidos vivos por parto. Es algo muy importante de alcanzar para obtener un buen resultado final. Y por lo tanto, para el final de esta charla, aprovechando, ¿no es cierto?, en la ocasión que estamos en la Patagonia, los invitamos, ¿no es cierto?, para la próxima edición que se va a realizar de Fericerdo en el INTA Marcos Juárez, para el próximo 24 y 25 de agosto de 2023, y los invitamos para que ya se empiecen a reservar la fecha, ya que va a ser la primera edición luego de la pandemia. Vamos a volver a la pandemia, a lo presencial, a ese contacto que se genera, ¿no es cierto?, en Fericerdo, que siempre convocamos mucha gente. Hubo 10.000, hubo 15.000 personas, ¿no es cierto?, en las últimas ediciones, y de esa forma estamos vinculándonos con la mayoría de las personas del sector porcino que concurren a esta una de las la muestra más grande, o la única muestra exclusiva del sector porcino, que se va a realizar en INTA Marcos Juárez. Le reitero la fecha, 24 y 25 de agosto, para que lo vayan agendando para el año que viene. Así que muchas gracias por su atención, y bueno, nos estaremos viendo, ¿no es cierto?, próximamente en la edición de Fericerdo. Muchas gracias a todos.